Buenas tardes, nosotros somos Jorge Apache, Simón Macías, Samuel Caballero, Nicolás Romero y quien les habla Sebastián Rojas. En este video vamos a mostrar las propiedades coligativas de las soluciones, pero antes de esto voy a dar una breve introducción y hablar sobre algunos conceptos. El primer concepto es una solución. Una solución es una mezcla homogénea de dos sustancias. La sustancia disuelta se denomina soluto y la sustancia donde se disuelve se denomina solvente. El segundo concepto son las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares se refieren a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Estas interacciones pueden ser enlace por puente de hidrógeno, ion dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión de London. El tercer concepto es la solubilidad. La solubilidad es una medida de capacidad de disolverse el soluto en el disolvente. El cuarto concepto es la dilución. La dilución es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir de una más concentrada. El quinto concepto son las unidades de concentración. Estas unidades de concentración se clasifican en unidades físicas y unidades químicas. En las unidades físicas se encuentra el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. En las unidades químicas se usa el concepto de mol. Cabe recordar que un mol indica la cantidad de moléculas presentes en una sustancia y su equivalencia corresponde al peso molecular del compuesto o al peso atómico de los átomos. Se encuentran en estas unidades la molaridad y la normalidad. Después de estos conceptos, ahora sigamos con las propiedades coligativas. La ósmosis es un proceso químico que se conoce como una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones. Es un proceso que únicamente se da cuando hay una membrana semipermeable entre dos soluciones. Una que es una solución sobresaturada o con algún tipo de mezcla homogénea, y otra que es una sustancia pura o una mezcla de menor concentración. Al haber una membrana semipermeable entre las dos sustancias o soluciones, se permite el paso del solvente dejando el soluto a un lado, haciendo que se rebaje la concentración de la otra solución. En estos casos, siempre se procura utilizar sustancias como agua, sustancias que son solubles en agua. Se da principalmente en las células, mayormente en las células sanguíneas como los glóbulos rojos, y se usa para nutrir al cuerpo humano. Después de un día en la solución salina, la papa que está en la solución salina está muy pero muy blandita, pierde su firmeza gracias a que la ósmosis hace que el agua penetre pero la sal quede, mientras que la papa que está en el agua sigue siendo dura. Esto se debe a que esta papa, al ser una membrana semipermeable, empieza a sacar agua para tratar de que la solución sobresaturada de sal vuelva a su saturación y esta pierda totalmente su agua, mientras esta no perdió nada del agua gracias a que no había sal en la otra solución. Este día comprobaremos mediante un experimento una propiedad coligativa, específicamente la disminución de la presión de vapor. En este experimento necesitaremos dos recipientes, agua y sal. Añadiremos agua a cada uno de los dos recipientes. Después vamos a añadir 4 cucharadas de agua a uno de nuestros dos recipientes. Pensar en este experimento es cuál de las dos sustancias llega a su punto de ebullición primero. La derecha está empezando a evaporarse, ya se puede ver humo saliendo de sí. Como podemos ver, la de la derecha ya está entrando en ebullición. Mientras que el de la derecha, el que no tiene sal, ya se ve evidentemente que está alcanzando su punto de ebullición, el de la izquierda apenas está comenzando a evaporarse.
apreciar que el de la derecha, el que no tiene sal, ya está mucho más burbujeante. Mientras que el de la izquierda aún no se ven muchas burbujas, apenas está empezando. Como podemos ver, ya el de la derecha alcanzó su punto de ebullición, mientras que el de la izquierda aún no ha empezado a ebullir. Bueno, el de la izquierda ya está empezando a cansar. Como pudimos observar, la presión de vapor ha aumentado en el agua porque se le añadió sal. Esto sucede porque al añadir soluto mucha más energía se necesita para romper los enlaces que mantienen unida esta sustancia. Crioscópico o de presión del punto de fusión a la disminución de la temperatura del punto de congelación que experimenta una disolución respecto a la del disolvente puro. Todas las disoluciones en las que, al enfriarse, el disolvente solidifica tienen una temperatura de congelación inferior al disolvente puro. El descenso crioscópico es una de las propiedades coligativas y por lo tanto la magnitud del descenso solo depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta, independiente de la naturaleza de este último. Cualquier soluto en la misma cantidad produce el mismo efecto. Necesitaremos alcohol, puede ser antiséptico o del 96%, agua, vasos desechables, una jeringa o algo para medir los volúmenes si no se tienen probetas en casa, y sal. Lo que hay que hacer es calcular o medir un volumen de agua. En este caso yo mediré 60 mililitros con la jeringa. Los 60 mililitros los vamos a agregar a cada uno de los vasos. En una báscula pesaremos 10 gramos de sal. Luego los vasos los rotularemos con la sustancia que posee. Por ejemplo, ese solo tiene agua, 60 mililitros. A este lo marcaremos como con 10 mililitros de alcohol, a este con 40 y a este con los 10 gramos de sal medidos. Después de 5 horas de congelamiento, podemos observar que el que tenía solo agua está completamente congelado. El que tenía 10 mililitros de alcohol tiene unas pequeñas partículas de hielo que no son muy bien apreciables. El que tenía 10 gramos de sal no se le observó ninguna partícula de hielo. Y el que tenía 40 mililitros de alcohol tampoco. Esto se debe a que las concentraciones más altas, es decir, estas dos, tienden a disminuir el punto de congelamiento, teniendo esta 40% volumen a volumen y esta 10 molar. El hielo en banquetas y en carreteras congeladas se derrite cuando espolvorean sales como cloruro de sodio o cloruro de calcio. Este método de deshielo funciona porque disminuye el punto de congelación del agua. La disminución del punto de congelación se define como el punto de congelación del solvente puro menos el punto de la congelación de la disolución, explicado por la fórmula de Holt. Otra de las propiedades coligativas más importantes es la elevación del punto de ebullición. Esta es una propiedad física de las disoluciones que depende de la cantidad, es decir, de la concentración, y no depende del tipo o identidad de las partículas del soluto, ya que recordemos que las propiedades físicas de las disoluciones pueden cambiar de formas muy importantes con las del disolvente. Para dar a entender mejor el tema sobre el aumento del punto de ebullición, vamos a realizar un pequeño experimento utilizando los siguientes materiales. Primero que todo vamos a utilizar agua destilada. También necesitamos un termómetro, 2 recipientes para poner el agua destilada,
de vidrio. Y por último, pues la estufa para poner todo a hervir. Lo primero que necesitamos para el experimento es medir la cantidad necesaria de agua destilada que va a estar en los dos vasos de vidrio. Tiene que ser exactamente lo mismo. Ya se vertió exactamente la misma cantidad de agua destilada en los dos recipientes, es decir 50 mililitros. Lo siguiente es, a uno de ellos vamos a agregarle media cucharada de sal y disolvemos. Los recipientes a la estufa. Ya después de dejar los dos recipientes debajo de la estufa por un tiempo, los dos comenzaron a hundir. El primero en hacerlo fue el de la izquierda, ya que es el que contiene solamente el agua destilada, y el de la derecha es el que contiene el agua destilada con sal. Cuando se le puso el termómetro al recipiente con agua destilada, este dio una medida de lo que aparece a continuación. Lo siguiente fue sacar el termómetro del recipiente 1 con solamente agua destilada y se puso el recipiente 2, que es el agua destilada con sal. Al momento de hacer esto nos dio una medida de... Como se puede apreciar, el termómetro da una medida más alta que la que daba con el recipiente 1. Esto es un claro ejemplo de la elevación del punto de ebullición. Un ejemplo claro de la utilización de la elevación del punto de ebullición es que con el fin de elevar este último se pueden fabricar soluciones, como el caso del glicol de etileno en los sistemas de refrigeración de automóviles. El glicol de etileno es un anticongelante, protege contra la congelación mediante la reducción del punto de congelación y permite una temperatura de funcionamiento más alta al elevar el punto de ebullición.